Soy trabajadora social del equipo de Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas. Soy magíster en Familia, Infancia y Adolescencia. Y hoy les presento la clase sobre enfrentamiento del trabajo social en el equipo de seguimiento de familias con pacientes con error innato del metabolismo. El objetivo de esta clase es conocer el proceso de intervención del trabajador social en el equipo de seguimiento de familias con pacientes con errores innatos del metabolismo. Los temas a tratar son el rol del trabajador social, las funciones del trabajo social en el proceso de intervención con familias con pacientes con error innato del metabolismo, el proceso de intervención del trabajador social, las características que tiene la evaluación social, específicamente en el Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas, que también además utilizamos un sistema de calificación que se creó y es propio del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas. Y finalmente les hablaré un poco en el fondo de la estrategia utilizada para la recuperación de los pacientes que abandonaron el tratamiento. El rol del trabajador social es dar apoyo a las familias de pacientes con diagnósticos de error innato del metabolismo, con el propósito de potenciar la autonomía de la familia y del paciente, permitiendo en el fondo superar los obstáculos que le impiden avanzar en el tratamiento y obviamente que le impiden también mejorar su calidad de vida. Para ello es importante detectar y abordar en la entrevista social las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo social. Es importante considerar que no solo vamos a abordar los factores de riesgo, sino también aquellos protectores con el fin de poder potenciarlos. El trabajador social cumple con diversas funciones en el proceso de intervención. Dentro de las funciones que cumplimos es realizar acompañamiento y seguimiento social, anticiparse a las necesidades y requerimientos que pudiesen tener los pacientes y sus familias, potenciar las propias capacidades que tiene la familia para poder hacer frente a las situaciones de riesgo. Esto es muy importante porque es necesario empoderar a la familia para que así se hagan parte del tratamiento y en el fondo tengan conciencia de la enfermedad. Abordar las situaciones sociales que puedan incidir negativamente en el proceso de tratamiento. Cada familia tiene diversas situaciones que le pueden estar afectando en el fondo el cumplimiento del tratamiento. Y esas situaciones hay que abordarlas. Esos son los factores en el fondo de riesgo. Garantizar la atención social. También es importante que esto, porque una de nuestras funciones es garantizar esta atención social, en el fondo que ninguna familia, ningún paciente y su familia se queden sin recibir atención porque tengan algún tipo de problema económico, por ejemplo. Y también orientar sobre los beneficios sociales y programas existentes dentro de la red local. El proceso de intervención consiste en la delegación del paciente del equipo médico nutricional. Se realiza un primer ingreso. En este ingreso, en el fondo, lo que hacemos es hacer una recogida de información preliminar. Hacemos una idea, en el fondo, de cómo está el paciente y su familia. Podemos preguntar el tipo de podemos preguntar, en el fondo, la individualización del paciente, todos los datos personales que te pueda tener. Hay antecedentes de salud, antecedentes familiares, antecedentes educacionales, antecedentes de la situación económica, la situación social actual. Y con esta primera recogida de información, esta primera entrevista, nosotros nos podemos hacer una idea, formular hipótesis en relación a la historia familiar que tienen. A partir de esta formulación de hipótesis, nosotros hacemos una evaluación inicial En el fondo, ahí vemos qué factores de riesgo tiene, qué factores protectores tiene y cuál están incidiendo en el tratamiento. Esto ya en una segunda entrevista. Luego se realiza un plan de intervención donde se define la estrategia a seguir, se hace una evaluación de los resultados y también se hace el seguimiento de objetivos, logros y dificultades. Esto es importante porque en el fondo el logro del tratamiento o lo que nosotros podamos hacer está netamente enfocado en el seguimiento que nosotros hacemos del objetivo y tenemos que hacer un seguimiento continuo a los pacientes. Y este seguimiento muchas veces se puede hacer, dependiendo de cada caso, se pueden hacer seguimientos semanales, o 2 veces al mes, o trimestrales, pero depende de cada caso. Pero en el fondo siempre se está haciendo un seguimiento de la situación del paciente y su familia. Entonces, como ya he mencionado, es importante evaluar los factores de riesgo y los factores protectores a nivel familiar. ¿Por qué es importante? Porque en el fondo al evaluar el riesgo familiar significa que vamos a clasificar el grado de vulnerabilidad de la familia, de acuerdo a los factores de riesgo y factores protectores, lo que en el fondo nos permite observar en qué medida la familia es funcional o es disfuncional, y qué es lo que puede estar interviniendo en el mal o en control metabólico. Es importante el análisis de los factores de riesgo y factores protectores, dada su participación clave en la salud física y en el fondo mental que tienen las personas. Cuando hablamos de factores de riesgo, nos enfocamos en todo aquello que constituyen en el fondo los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que pueden estar asociados a la mayor probabilidad de generar problemas en el tratamiento. Y cuando hablamos de factores protectores, hablamos de factores en el fondo que van a reducir el impacto de riesgo y que motivan el logro de las tareas propias a cada etapa del desarrollo. Si clasificamos los factores de riesgo, evaluar en el fondo lo podemos clasificar en factores personales, familiares y sociales. Y cuando hablamos de personales, nos referimos a la dificultad de la resolución de problemas, la tendencia a evitar los problemas o la falta de conciencia enfermedad, que en muchos casos se da eso. Familiares, hablamos de bajo ingreso económico, antecedentes de violencia intrafamiliar, abusos sexuales, conflictos de pareja u otra enfermedad o discapacidad que puede tener a otro integrante del grupo familiar. Y también nos referimos a las crisis en el ciclo vital familiar. Y en los sociales, la ausencia de apoyo social, ausencia de redes en el fondo institucionales que nos pueden apoyar. Cuando hablamos de factores protectores también podemos hacer la misma clasificación, y si hablamos de factores personales hablamos del fondo de la habilidad intelectual y las competencias cognitivas, mayor sentimiento de motivación al logro, mejor habilidad de resolución de problemas, disposición y capacidad en el fondo de poder planificar. Cuando hablamos de familiares, mayor nivel socioeconómico, ambiente familiar cálido y sin discordia, sin pelea en el fondo, cohesión familiar, relación familiar estable con al menos uno de los padres o algunos adultos significativos. Y sociales hablamos de mayor apoyo social, mejores redes de relaciones informales, en el fondo modelos sociales que vayan apoyando en el tratamiento, mayores redes ya sean familiares o institucionales. En el fondo no es suficiente solo tener conocimiento de factores de riesgo y factores protectores, sino también en el fondo del conjunto de factores que envuelven una situación familiar. Es decir, que comprendemos a la familia no como un grupo, sino como un sistema. La importancia del rol de coordinador que tiene el trabajador social es el siguiente, en el fondo. Cuando el equipo médico nutricional ha hecho todo lo posible para que el paciente esté bien controlado y no se consigue, en esta instancia, en el fondo, el trabajador social lo que hace es estudiar las causas externas que pueden estar provocando un mal control de la enfermedad. En este caso siempre es importante, en el fondo, coordinar con la red local y sobre todo con la red de protección social. Y cuando me refiero a la red de protección social, me refiero a todos los centros de atención primaria, los hospitales y en algunos casos con los programas de protección de la infancia, ya sean OPD, ya sea por ejemplo una OPD, con los que más se puede coordinar, o otros programas existentes. Las técnicas utilizadas en la evaluación y seguimiento son la entrevista social, la ficha social, que en el fondo contamos con una ficha social propia que evalúa el sistema de calificación social y también evalúa la familia, visita domiciliaria, informe social y las coordinaciones con las redes. Bueno, esto es lo que les mencionaba, que el Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas cuenta con un sistema de evaluación social que es propio y que les permite conocer la familia del paciente y a su vez otorgar el apoyo al financiamiento de consultas de salud. ¿Ya? La evaluación social y la acción se sustenta en el principio de que todas las familias son distintas en cuanto a sus condiciones de vida y que por ende hay familias que pueden sustentarse económicamente frente a problemáticas de salud, destinando una cantidad de ingresos para el ítem de salud y otras familias que en el fondo en definitiva no pueden sustentarse económicamente y eso afecta en el fondo su condición de vida. La característica de la evaluación social
En el laboratorio de genética de enfermedades metabólicas son las siguientes. En el fondo, esta evaluación favorece el reconocimiento de los siguientes elementos del funcionamiento familiar, como por ejemplo los datos demográficos de la familia y la estructura familiar. En cuanto me refiero en el fondo a la estructura familiar, me refiero a que contempla en el fondo todos los aspectos de la organización, tales como los subsistemas, el tipo de parentesco, el tamaño de la familia, los roles que los roles que los integrantes cumplen y en el fondo la jerarquía. Y también a los tipos de familia, ya sea familia unipersonal, familia nuclear, familia extensa, familias reconstituidas, en el fondo, entre otras. También en el fondo vemos la historia del desarrollo familiar y los eventos en el fondo que pueden estar afectando la enfermedad. ¿Ya? Se identifican factores de riesgo o vulnerabilidad social que generan riesgo para cumplir las indicaciones del tratamiento metabólico. También dentro de la función está evaluar en el fondo las características del sistema social y sus redes de apoyo, incluyendo barrios, escuelas, iglesias y redes sociales. Finalmente, en el fondo se evalúa, tiene como función evaluar las condiciones económicas y las capacidades de pago de la familia. El sistema de calificación social distingue diferentes tipos de diferentes coberturas de pago de las prestaciones. Entonces se clasifican en tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Y estas están focalizadas de acuerdo al ingreso per cápita de la familia. Es decir, en el tramo 1, el paciente y su grupo familiar queda calificado con una cobertura del 100% de las prestaciones de acuerdo a su ingreso familiar. Y en el tramo 2 y 3, el paciente en el fondo accede a prestaciones subvencionadas debiendo cancelar un monto que será determinado en base al ingreso per cápita de la familia y previa evaluación de sus capacidades de pago sin ver afectada su actual condición de vida. En el fondo, el pago que realiza no afecta su presupuesto familiar o sus ingresos per cápita. Acá hay un ejemplo de los tramos. En el tramo 1, el paciente queda calificado con una cobertura del 100% por presentar un ingreso en el fondo per cápita familiar igual o inferior a los 75.000. En el tramo 2, el paciente y su grupo familiar queda calificado con ingresos per cápita superiores de 75.000 y un máximo de 130.000 acceden a prestaciones subvencionadas por la acción. En el tramo 3, el paciente calificado con ingresos per cápita igual o inferior a 130 y un máximo de 200 accederá a prestaciones también subvencionadas de la acción. Acá lo único que quedan con costo cero de las prestaciones son las personas que tienen un per cápita igual o inferior en el fondo a los 75.000. Y los demás pagan una cantidad, pero en el fondo que no afecta su presupuesto familiar. A ver, en relación al proceso de calificación, acá les presento un esquema donde se muestra cómo en el fondo ingresa el paciente a través del LEM. Se realiza la entrevista socioeconómica con la aplicación de la pauta de calificación socioeconómica que en el fondo aplica al asistente social. Tenemos los días que realizamos la entrevista y el asistente social a partir de esa entrevista y aplicación de pauta en el fondo lo define de acuerdo a los tramos de calificación que ya se los mencioné y esta familia puede quedar calificada a partir del tramo 1 en el fondo con ingreso automático o calificada en el tramo 2 o en el tramo 3 dependiendo en el fondo su capacidad. Para finalizar les menciono en el fondo los resultados que ha tenido la acción de rescate y seguimiento. Con la intervención psicosocial durante el año 2019-2020 se observaron en el fondo que un 33% de los pacientes mejoraron el tratamiento. En relación a esto se puede evaluar en relación a que enviaron un mayor número de muestras enviadas, asistencia a control y mejor control metabólico, disminuyendo su FA de 7,1 a 4,9, mayor compromiso parental. Las estrategias aplicadas han sido las siguientes: entrevista familiar, visita domiciliaria, contacto telefónico semanal y mensual, coordinación con redes, monitoreo semanal de los niveles, solicitud de medidas de protección ante juzgados de familia. Así. También hemos utilizado en el fondo en conjunto con el equipo de nutrición estrategias utilizadas para recuperar pacientes durante el año 2020-2021. Y esta estrategia está enfocada en el fondo a la búsqueda del paciente a través del Ministerio de Salud en conjunto con los SFA, realizando contacto con el asistente social. El asistente social que realiza contacto en el fondo directamente con el Ministerio de Salud para poder reencontrar a los pacientes que en el fondo se nos perdieron y ver otras vías de ingreso en el fondo del programa. Cuando logramos encontrarlo a los pacientes, nosotros lo que hacemos se coordina en el fondo el envío de las fórmulas y las tarjetas, se concreta el control con médico y nutricionista y luego ya se efectúa los segundos controles que pasaba un mes. Pero el contacto inicial se realiza el segundo control y posteriormente en el fondo se realiza el seguimiento para que el paciente nuevamente no abandone el tratamiento nuevamente. Entonces el paciente se reintegra al seguimiento, controles cada 3-6 meses según edad y control metabólico. El número de pacientes que retomaron tratamiento entre el año 2019 y 2021 es el siguiente. Han retomado tratamiento un total de 48 pacientes. En un total de 48 pacientes, la mayoría de los pacientes en el fondo se concentra en la región metropolitana. Muchas gracias.